declaración de Carlos Romero el fin de semana estuvo en muchos periódicos sobre el tema de la Guyana y toda la problemática del Esequibo. Se habla de la posibilidad del descuido venezolano en el tema del Esequibo y sobre todo ahora con el conflicto de Estados Unidos a pasar en segundo lugar y olvidar una reclamación que es tan seria para Venezuela. Bueno, como siempre pasa en este tipo de cosas, a veces hay un manto, ¿verdad? Hay un tema que oscurece los otros temas, pero no podemos olvidar que hay un tema importante en la agenda de la política exterior de Venezuela, y me refiero al tema de Guyana. ¿Por qué? Porque Guyana ha venido, por la vía de la práctica, alertando que está y estará desconociendo lo que se estipula en el Acuerdo de Ginebra. Recordamos que en 1966 ese acuerdo permitió la independencia de Guyana con el concurso de Gran Bretaña y con la aprobación de Venezuela solo si tanto Guyana como Gran Bretaña reconocían que Venezuela tenía justicia en reclamar una parte del territorio. O sea, se ganó frente al laudo de 1899, en donde era un punto cerrado de perder el territorio nuestro. Claro, y Guyana lo aceptó cuando firma el Acuerdo de Ginebra, y entonces ahora está diciendo que ese acuerdo no es írrito, que ese acuerdo es válido y que por lo tanto ya se delimitó el territorio terrestre. Que además hay una proyección que es muy importante en el caso del Atlántico, que perderíamos si sigue esa línea, ¿no? Claro, la salida al Atlántico del Orinoco. Entonces, Guyana firma el Acuerdo de Ginebra y ahora está diciendo que no solamente el acuerdo, el laudo de París no es írrito, sino que de paso está diciendo que hay que buscar un mecanismo distinto al Acuerdo de Ginebra. Entonces, prácticamente está desconociendo una pieza fundamental del derecho internacional. Y en ese sentido, entonces, estamos procurando varios venezolanos en llamarle la atención al gobierno y llamarle la atención a la opinión especializada, que es un tema fundamental actualmente en la agenda de la política exterior de Venezuela. Ahora, Guyana no aprovecha esta situación de debilidad del presidente Maduro en la relación con Estados Unidos para facilitar a compañías norteamericanas, como ocurrió hace poco en la exploración y tal vez en aguas territoriales que todavía no se han delimitado. No creo, yo creo que Guyana ha venido actuando por la libre, desconociendo de hecho el Acuerdo de Ginebra, básicamente por la falta de compromiso que ha tenido el gobierno del presidente Maduro y el gobierno anterior del presidente Chávez en relación a este tema. Cuando el presidente Chávez en una oportunidad dijo que el Acuerdo de Ginebra ha sido un invento para evitar que se independizara Guyana, para que Cheddi Jagan, entonces primer ministro interino, fuera primer ministro de la República Independiente, y así se atrasó la independencia del 62 al 66, prácticamente estaba favorable a la situación de Guyana. Y así ha habido algunas situaciones de jure, ¿verdad?, que han venido, digamos, de facto, que han venido desviándose de la situación de jure. Un diputado del gobierno decía que es una maniobra de Estados Unidos, claro, para el imperialismo, dividir los hermanos de Guyana y Venezuela. Exactamente. Cuando hay intereses de Guyana claros establecidos. Exactamente. Tú eres testigo, igual yo y muchos venezolanos, que los gobiernos democráticos llevaron al mismo tiempo la relación diplomática con Guyana e inclusive cooperación comercial y cooperación económica, sin dejar de lado el reclamo justo que hemos tenido los venezolanos sobre una parte del territorio de Guyana. Ahora, hoy decía Roy Chatterton, para poner el tema del que es embajador en la OEA, que no habría que ir, para menos su criterio, con el tema de la relación de Estados Unidos-Venezuela al Consejo de Seguridad, o por lo menos a otra instancia internacional. En el caso de Guyana, la teoría o la tesis es mantener la relación bilateral, ¿no? En ambos casos hay que mantener la relación bilateral. La relación bilateral siempre es la principal. Si se agota la relación bilateral, entonces hay que ir a otra instancia, exacto, o bien de carácter regional, o bien de carácter regional multilateral, o bien de carácter mundial multilateral, vale decir, o a las Naciones Unidas, OEA o a las Naciones Unidas. O ir a la Corte. O ir a la Corte. Por cierto, que varios colegas han venido insistiendo en que no hay que ir a la Corte. Bueno, yo no le tengo miedo a ir a la Corte, debo decirte. Yo soy partidario de la tesis. Ahí es donde se debate jurídicamente. Bueno, no, es que simplemente ir o no ir a la Corte es una opción, al igual que las otras. Sí, pero no podemos de antemano decir que ir a la Corte es la sentencia de muerte. No, porque ha habido fallos en la Corte Internacional que han sido favorables a la doctrina que está amparada. El caso de Libia y Túnez era un problema parecido, fueron a la Corte. Correcto. Los dos estados aceptaron la resolución. Correcto. De esta manera que no hay que ser fatalista en relación a eso, como tampoco hay que ser fatalista en relación al Acuerdo de Ginebra. Es decir, todos y cada uno de los mecanismos que el derecho internacional puede proveer son factibles solo si hay un compromiso
de carácter bilateral entre los dos países que tienen la disputa, que tienen el contencioso. En este caso, este contencioso ha sido formalizado y llevado a cabo a través de un instrumento jurídico que es el Acuerdo de Ginebra. Ahora, tanto en la situación de Guyana como Estados Unidos, haría falta consenso en la política venezolana, como hacen los países, Chile y Perú, que tienen problemas, o con Bolivia, llaman a los diplomáticos, a los cancilleres y hacen un frente común. Sería interesante ahora, frente a estos problemas, que hubiera un consenso en lo diplomático, ¿no? Bueno, pero para que haya consenso tiene que haber las cuentas claras. Claro. Es decir, mientras no haya cuentas claras y no se sepa realmente qué es lo que está buscando el gobierno en relación con Estados Unidos, porque también está utilizando el trapo rojo, ¿verdad?, del antiimperialismo, que es una cosa clásica. O sea, el gobierno se fortalece también con esta situación. Pero por supuesto. Entonces, tendría que haber condiciones muy claras para poder entonces procurar un consenso entre todos los venezolanos. Ahora, hay razones políticas internas que puede manejar el gobierno con este discurso muy radical. Y en Estados Unidos, por supuesto, Obama también obedece a situaciones muy particulares en este momento con los demócratas y con los republicanos. Claro. La decisión de Obama hay que entenderla en el contexto de las diferencias que en este momento hay entre el Congreso y el Ejecutivo en los Estados Unidos. Y la reacción venezolana hay que entenderla también sobre la posibilidad que tiene el gobierno de reacomodarse en el poder a través de este trapo rojo, que es el trapo rojo del Y antiimperialismo. al margen de este, vemos que otros países resuelven sus problemas, que es el caso de Colombia, que vamos a tener después un profesor de origen colombiano, pero es profesor de Derecho Internacional. En el tema colombiano las cosas marchan bien por ahora, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que se refiere a las negociaciones en La Habana, guerrilla, sí. lamentablemente todavía hay situaciones de violencia en Colombia que no se han regularizado, pero es indudable que se ha hecho mucho, se ha alcanzado mucho y estoy seguro se va a alcanzar mucho más en relación a las conversaciones de La Habana. ¿Se quedan solamente con la FARC o podría ser al ELN y también las autodefensas? Hay algunos movimientos ahí favorables también a iniciar unas conversaciones con otros grupos guerrilleros. En ese sentido fortalece al gobierno del presidente Santos, que América Latina respalda totalmente esto. No solamente lo fortalece, sino que la alianza que gira alrededor del presidente Santos ya es mucho más grande de cuando fue en el momento electoral. Eso es una cosa muy interesante. En este momento en el Partido Conservador se está discutiendo si se integra al gobierno el Partido Conservador del gobierno de Santos, a pesar de que tuvo una candidata en las elecciones últimas independiente, fuera del contexto de la alianza Ahora de ese Santos. nuevo cuadro en Colombia, como tú decías también, con la nueva actitud de Cuba, ayudarían también en mediaciones que pudieran ser útiles a Venezuela en la difícil situación con Estados Unidos. Yo estoy convencido que el gobierno de Colombia, en particular el presidente Santos, debe jugar un papel importante en esta mediación entre Washington y Caracas. Ahora, los temas internacionales de otra parte del mundo, Europa, ¿cómo la ves en este minuto? Europa está en este momento descansando. Porque con problemas graves económicos, ¿no? Hay muchos problemas económicos, todavía no se ha equilibrado la política en Europa, hay nuevas dimensiones de la política en Europa, está en la situación muy difícil. Entonces digo que está descansando en el sentido en que el europeo común quiere un poquito de paz, porque ha habido, el año 2014 fue un año muy turbulento. Y la amenaza de lo que pasó en Grecia y lo que puede pasar en España con Podemos. Bueno, es distinto. Es distinto porque el partido que llegó a Grecia y los líderes del partido que llegaron a Grecia al poder tienen una dimensión y una capacidad y una formación mucho más grande de la que puede ser en la dirigencia de Podemos. No podemos estar mezclando Podemos con el partido griego. Que por cierto vinculan mucho Podemos con la situación venezolana también, a raíz de pagos que se han hecho, del modelo de muchas promesas que será difícil de cumplir en el cuadro europeo. Ahí hay mucho bla bla, hay mucho desorden. Por eso que te digo, los griegos que están en este momento en el poder, pienso yo, son mucho más serios y están mucho más comprometidos de salir de la situación de Grecia, la situación negativa de Grecia. Inclusive han dicho que están dispuestos a conversar con la Unión Europea y no irse de la Unión Europea. Ahora, las elecciones también en Venezuela sería un camino hacia esa democracia, al margen de quién gane, que podamos institucionalizar el país y a modelo internacional también aceptarlo, ¿no? Bueno, es que no solamente son las elecciones parlamentarias. Ahí, por ejemplo, difiero de algunos colegas que han dicho que las elecciones parlamentarias es una especie de varita mágica que va a resolver el problema. El problema venezolano se resuelve con la elección parlamentaria, pero también con un acercamiento y la búsqueda de negociaciones que lleven a un consenso sobre temas fundamentales del país.